Los secretos más oscuros de la humanidad. Dioses olvidados, rituales prohibidos, misterios borrados de la historia. Esto es, sombras de la humanidad. Desde el inicio de las civilizaciones, el mundo no se sostenía solo con fe, se sostenía con sangre. Para muchas culturas antiguas, el orden del universo dependía de un pacto silencioso entre los dioses y los humanos. Un pacto que tenía un precio. No todos los dioses pedían amor. Algunos exigían sacrificios. En estas civilizaciones, la sangre no era vista como algo impuro, era sagrada, era energía, era el alimento de los dioses. Creían que si los rituales no se cumplían, el sol no saldría, las cosechas morirían y el mundo caería en el caos. Por eso, los sacrificios no eran actos de crueldad, eran actos de supervivencia. Imaginemos por un momento la antigua Mesoamérica, bajo el imponente sol de Tenochtitlan. Aquí, el dios Huitzilopochtli, deidad del sol y de la guerra, no era solo una figura en un mural. Era una fuerza viva que necesitaba ser alimentada para continuar su batalla diaria contra la oscuridad. Los aztecas creían que sin el agua preciosa, el Chalchihuatl, que es como llamaban a la sangre humana, el quinto sol moriría. La sangre de los sacrificados era la garantía de que el día vencería a la noche una vez más. Los guerreros capturados en batalla eran los más preciados para este ritual. Morir en la piedra de sacrificios era para ellos un honor, una forma de unirse al ciclo cósmico. Pero no solo ellos, también se elegían personas de la propia comunidad, preparadas durante meses, tratadas como representaciones vivientes de los dioses antes de su último acto. Su vida se entregaba para que la vida de todos continuara. Ahora, viajemos al otro lado del mundo, a las frías tierras del norte de Europa. Los vikingos, conocidos por su ferocidad en la batalla, también tenían una profunda conexión con sus dioses. Odín, Thor, Freya. No eran deidades pasivas. Exigían devoción y, a veces, el sacrificio supremo. En el gran templo de Uppsala, en Suecia, cada 9 años se celebraba un festival masivo que duraba 9 días. Cronistas como Adán de Bremen describieron cómo se sacrificaban 9 machos de cada especie viviente, incluidos los humanos. Se creía que estas ofrendas aseguraban la fertilidad de la tierra, la victoria en la guerra y el favor de los dioses. Los cuerpos eran colgados de los árboles en el bosque sagrado junto al templo, una visión macabra pero que, para ellos, era necesaria para mantener el equilibrio del cosmos y apaciguar a las fuerzas que regían su mundo. Regresemos al Mediterráneo, a la poderosa ciudad de Cartago. Allí, el dios Baal-Hamon y la diosa Tanit eran venerados. Pero esta veneración tenía un lado oscuro. En lugares llamados Tophet, los arqueólogos han encontrado miles de urnas que contienen los restos incinerados de niños pequeños, a veces recién nacidos. Aunque algunos historiadores debaten si todos fueron sacrificios o si se trataba de un cementerio para niños que morían de forma natural. La evidencia sugiere que en tiempos de crisis como sequías hambrunas o amenazas militares, las familias más nobles ofrecían a sus propios hijos para aplacar la ira de los dioses. Para ellos, no era un acto de crueldad, sino el sacrificio más grande y doloroso que podían hacer. Entregar lo más valioso que tenían, su propio futuro, para salvar a la ciudad del presente. Era un pacto terrible, una negociación desesperada con lo divino. Incluso en lugares que asociamos con la filosofía y la democracia, como la antigua Grecia, encontramos ecos de estas prácticas. El mito de Ifigenia, la hija del rey Agamenón, es un ejemplo claro. Antes de partir a la guerra de Troya, la flota griega quedó varada por la falta de viento. Un adivino declaró que la diosa Artemisa estaba ofendida y exigía el sacrificio de Ifigenia para permitir que los barcos zarparan. Aunque Agamenón se resistió, la presión de su ejército y el destino de la guerra lo obligaron a aceptar. Este mito refleja una creencia subyacente, que a veces incluso los dioses olímpicos podían exigir un precio de sangre para conceder sus favores o perdonar una ofensa. La vida de una persona a cambio del destino de una nación.
Y no podemos olvidar a los celtas y sus druidas, los sacerdotes que actuaban como intermediarios entre el mundo humano y el espiritual. Julio César escribió sobre ellos, describiendo cómo construían enormes figuras de mimbre con forma humana, las llenaban con personas vivas, generalmente criminales, y les prendían fuego como una ofrenda a sus dioses. Creían que la magnitud del sacrificio estaba directamente relacionada con la magnitud del favor divino que recibirían, ya fuera para curar una enfermedad grave o para asegurar la victoria en una batalla inminente. La vida humana era la moneda de cambio definitiva en su economía espiritual. ¿Por qué estas prácticas eran tan comunes en culturas tan distintas y separadas geográficamente? La respuesta puede estar en una visión del mundo muy diferente a la nuestra. Para ellos, el universo no era un sistema mecánico regido por leyes físicas, sino un organismo vivo, lleno de voluntades, caprichos y apetitos. Los dioses no eran conceptos abstractos, sino seres poderosos y a menudo impredecibles con los que se debía negociar. La sangre era la esencia de la vida, la energía más potente. Ofrecerla era una forma de devolverle al cosmos una parte de la fuerza vital que les había sido prestada, un intento desesperado de influir en fuerzas que escapaban a su control. Los elegidos para el sacrificio no siempre eran prisioneros o enemigos. A veces eran los más puros, los más valientes, los más bellos. Niños, vírgenes, guerreros campeones. Se creía que la calidad de la ofrenda determinaba la eficacia del ritual. Un sacrificio hecho a regañadientes o con una víctima impura no solo no funcionaría, sino que podría enfurecer aún más a los dioses. Por eso, en muchas culturas, a los elegidos se les trataba con honores antes de su muerte. Eran vestidos con las mejores ropas, alimentados con los mejores manjares y, en algunos casos, adorados como la encarnación del propio Dios al que iban a ser sacrificados. Su muerte no era un final, sino una transformación, un paso a un plano divino donde su esencia ayudaría a sostener el mundo. Cuando los rituales fallaban, o cuando la gente creía que habían fallado, las consecuencias eran terribles. Una sequía prolongada, una plaga que diezmaba a la población, una derrota militar humillante. Todo se interpretaba como una señal del descontento divino. La respuesta no era abandonar los rituales, sino intensificarlos. Si un sacrificio no fue suficiente, entonces se necesitaban más. Si la sangre de un guerrero no aplacó al dios del sol, tal vez la sangre de 100 lo haría. Esto podía llevar a espirales de violencia ritual cada vez mayores, ciclos desesperados para recuperar un favor divino que parecía perdido. Con el paso del tiempo, con la llegada de nuevas religiones y filosofías, estas prácticas fueron condenadas, prohibidas y borradas de la historia oficial. Se convirtieron en mitos oscuros, en cuentos de terror para asustar a los niños, en propaganda utilizada por conquistadores para justificar sus acciones. El sacrificio de sangre fue reemplazado por ofrendas de animales, por oraciones, por actos simbólicos. La idea de que el orden del universo dependía de la muerte ritual de seres humanos se volvió tabú, una barbarie de un pasado lejano y salvaje. Pero la pregunta sigue viva, flotando en las sombras de nuestra historia. ¿Y si esas antiguas culturas no estaban del todo equivocadas? ¿Y si el orden del mundo, de alguna manera, siempre ha tenido un precio de sangre? ¿Y si los dioses, o las fuerzas que ellos representaban, nunca dejaron de observar, nunca dejaron de tener hambre? Tal vez los sacrificios no desaparecieron, tal vez solo se transformaron. Quizás ya no se realizan en la cima de una pirámide o en un bosque sagrado, a la vista de todos. Quizás ahora son más sutiles, más anónimos, las guerras que consumen a generaciones enteras, las crisis económicas que destruyen millones de vidas, las desigualdades que condenan a tantos a una existencia de sufrimiento. ¿Son solo accidentes de la historia, fallos del sistema? ¿O son, de alguna manera, el nuevo tributo que pagamos para mantener un cierto tipo de orden mundial? Quizás los dioses ya no tienen nombres como Huitzilopochtli o Balhamón. Quizás ahora se llaman progreso, mercado, nación,
Y quizás siguen exigiendo su cuota de sangre, su sacrificio, para que el sol siga saliendo cada mañana sobre nuestro complejo y a menudo cruel mundo. La forma ha cambiado, pero la esencia del pacto podría seguir intacta. Un pacto que preferimos no ver. Un pacto sellado no con la fe, sino con el sufrimiento silencioso de muchos. Tal vez los dioses solo cambiaron la forma de exigir. Gracias por acompañarnos en este viaje a las sombras de la humanidad. Si te atreves a seguir explorando los misterios que nuestra historia prefiere olvidar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima vez, si es que los dioses lo permiten.